Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora vamos a poner aquí, a abrir el chat, vamos a dejarlo por aquí al ladito. Em, Hoy tengo visitas en mi casa, así que si escuchan un ruido no soy yo, sépanlo. Bueno, hoy vamos a hacer una especie de resumen rápido, así que la clase no va a ser muy larga. Pero bueno, yo la verdad que no tuve tiempo de repasar cuáles fueron los conceptos anteriores y vieron un poquito acerca de la parte de operaciones unitarias. Pero bueno, el tema de los disolvadores solares ya pudimos ver en estas dos últimas clases, que básicamente es un proceso que necesita calor, ¿sí? El aire caliente para, por convección, arrastrar la humedad de los elementos que están frescos y que contienen un alto contenido de humedad. Entonces vamos a hacer una especie de repasito, viendo también otras posibilidades que tenemos para usar en este campo, ¿sí? Bueno, no deja de ser una alternativa. Deshidratadores eléctricos hay muchos, em, que tienen, bueno, que son unos dispositivos, a ver si creo que hay, son unos dispositivos similares um, a este tipo. Algunos tienen, bueno, el ingreso por arriba, otros en este caso por abajo. Recuerden que las cosas, los puntos primordiales son el uso de aire caliente filtrado, si es lo posible. ¿Por qué? Porque ese aire va a estar en contacto eh, con los alimentos. Por lo tanto, tiene que ser un aire limpio, ¿sí? Sin arrastre de bacterias o ningún elemento que pueda contaminar el alimento, ¿sí? Por eso siempre les digo que tienen que tener presente, porque es el principal, el principal producto es un alimento, ¿sí? Vamos a darle ese alimento, a otras personas. Un momentito. Perdón, si no el gato no iba a dejar de maullar. Bueno, entonces tenemos variedad enorme de dispositivos, y obviamente esto también tiene las consideraciones, o sea, tenemos que tener las consideraciones similares a las que ya estuvimos viendo. La forma del alimento al que vamos a tratar de secar, ¿sí? O sea, los pretratamientos, los tipos de cortes, ¿sí? Los espesores de las rodajas. Eso, digamos, va a permitirme a mí tener una idea del tiempo, sobre todo, que va a tardar en permanecer ese alimento dentro del secador. Uy, de nuevo, a ver, vamos a poner la batería, vamos a enchufarla. Medio accidentada la mañana, me pedía batería en la computadora. Bueno, entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, podemos obtener también del mercado una serie de elementos que ya vienen armaditos. ¿Sí? Acuérdense, ¿cuál es el objetivo de esto? Preservar el alimento por más tiempo, ¿sí? De una forma distinta a la que podemos conseguir por ahí los alimentos enlatados o en frascos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, este otro tipo, ¿sí? Fíjense que en general siempre son un ingreso de aire o con el aire filtrado, un elemento que va a permitir la circulación de aire y obviamente la salida. Y bueno, con todos los cuidados que tenemos que tener con el aire que ingresa al dispositivo. En cuanto a
elementos, digamos ya, que usan la radiación solar. Acuérdense que teníamos los directos, los indirectos y los que tenían el aire forzado, ¿sí? Y los que eran convección natural. Entonces, de esos tipos, las distintas combinaciones vamos a tener entonces infinidad. Este es un fabricante, no me acuerdo de qué localidad de Jujuy que me dijo el profe, pero este creo que es el que van a utilizar ustedes para las prácticas. Fíjense, es súper sencillo en base a un elemento que reciclamos. Si es un barril metálico, tiene una pequeña salida a la que bueno, se le aplica un extractor, ¿sí? Entonces con ventilación forzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy forzando la salida del aire, ¿sí? La aspiro, digamos. Entonces, de esa manera es que creo la corriente de aire caliente que ingresa. Fíjense que la parte de colección solar, ¿sí? Es la parte donde va a estar, digamos, va a picar la radiación acá y va a calentar el aire. Entonces este secado es indirecto, ¿sí? Porque el contacto de los alimentos no van a tener contacto directo con el sol. Entonces se van a disponer en forma de bandejas dentro del barril y el aire va a ingresar por esta parte, ¿sí? Por la parte inferior, como dice ahí entrada de aire, se va a calentar en este recinto y o sea, el extractor que está acá va a generar la dirección o el direccionado del aire caliente. ¿Sí? Entonces, depende del funcionamiento de este extractor, es cuánto tiempo va a estar el aire aquí adentro para calentarse. ¿Sí? Entonces, seguramente se podrá manejar la velocidad para hacer que el aire circule más o menos rápido, ¿sí? En función de la temperatura que yo pueda alcanzar aquí. Bueno, este es otro modelo, ya habíamos visto infinidad de modelos. Bueno, ojalá pudiera alguien decirme de qué tipo de secador estamos viendo acá. Obviamente, como esto es un cajón, o sea, en general se les dice secadores de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cajón mismo, donde va a impactar la radiación solar, es donde va a estar el elemento a secar. Entonces, fíjese, esto es por radiación directa, ¿sí? Porque la superficie que va a estar tapando esto es transparente. Fíjense, este va a ser el ingreso del aire, la salida y los lugares donde voy a disponer las distintas bandejas, donde lo que está construyendo el señor aquí, medio antihigiénico, se puede construir directamente sobre la tierra. Eso ustedes no tienen que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que encima es antihigiénico? Porque acá hay un animalito que seguramente anda por ahí. ¿Sí? Los animalitos, ustedes saben que hacen sus necesidades por cualquier lado, entonces me pueden llegar a generar un foco de contaminación acá. ¿Sí? Entonces, con esas cositas siempre hay que tener cuidado, ¿sí? Por más que después eh, las tratemos, las pintemos y las limpiemos. Digamos, si podemos hacer las cosas bien, hagámoslas bien desde el principio. Esto también es una cuestión de control de calidad. Creo que aquí no hablaron mucho de control de calidad, pero ojalá lo puedan tener el tema en cuenta cuando hagan las partes prácticas, ¿sí? El control de calidad siempre tiene un precepto que es hacer las cosas bien y del principio, ¿sí? Incluso todas las operaciones relativas a a la misma actividad. Entonces, bueno, entonces esto va a ser un secador de cajón por por impacto de radiación directa. Como habíamos visto entonces, esta es una pequeña definición, ¿sí? Es un dispositivo que remueve la humedad de los alimentos para ayudar a su preservación por periodos prolongados. Una secadora de alimentos es una fuente de calor y un flujo de aire para reducir el contenido de agua del alimento. La mayoría de las frutas y verduras tienen un elevado contenido de agua que viene, bueno, en la mayoría de los casos, así que es el que tenemos que traer si nosotros queremos realizar un alimento, una preservación del alimento. Bueno, nuevamente nuestros dispositivos, fíjense que esto es un sistema indirecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le hago
no hago impactar la radiación en el alimento. Y muchas veces esto es importante porque depende del alimento. A veces que impacte la radiación solar sobre esos alimentos puede hacer que, ¿se acuerdan el efecto, el pardeamiento que les hablaba? ¿Sí? Por el tema de la oxidación y demás. Bueno, muchas veces cuando yo quiero, por ejemplo, los condimentos de hoja, el perejil, el orégano, si yo quiero que el alimento mantenga su color, muchas veces la radiación directa no es aconsejable. ¿Sí? Entonces, para que se mantenga lo más verde posible, entonces yo le voy a hacer un secado indirecto, como en este caso. ¿Sí? Acuérdense, tengo la parte de colección de calor que genera un flujo de aire, que es el aire ese caliente, que por sus características de entrada y de salida del colector, o sea, ingreso a la cámara de secado, va a permitir arrastrar la humedad que tienen los alimentos. ¿Sí? Bueno, acá un poquito más ampliado ese concepto. Acuérdense que yo tomo el aire de la atmósfera, del medio donde estoy. ¿Sí? Entonces voy a tener mi fuente, digamos, de captación de aire es el aire atmosférico que está alrededor. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer ingresar en esas condiciones, ¿sí? Que va a tener una determinada temperatura y una determinada humedad relativa. ¿Qué pasa dentro del secador? Al aumentar la temperatura, sí que es lo que yo busco efectivamente aquí en la cámara en la cámara colectora, lo que quiero hacer es que aumente su temperatura, porque de esa manera la humedad relativa disminuye. ¿Sí? Es decir, que además de aumentar la temperatura, es decir, agregarle calor al aire, lo seco. ¿Sí? Y esas son las condiciones que yo quiero que ingrese el, el aire a mi cámara de secado. ¿Sí? Entonces, cuanto más seco se encuentre el aire al ingreso de la cámara de secado, más posibilidad tiene de arrastrar la humedad que le transmite el alimento cuando el aire circula a través de ellos. ¿Sí? Entonces, tiene, digamos, mayor potencial de arrastre de humedad. Entonces, después nuevamente sale aire húmedo, aunque con una temperatura mucho más elevada que la de la atmósfera seguramente. ¿Sí? Entonces, digamos, es el caminito del aire y esto está relacionado permiso, a lo que denominamos en ingeniería operaciones unitarias, ¿sí? Porque es una transferencia de masa, transferencia de calor. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las distintas formas de la transmisión de calor? Que una de ellas era convectiva, ¿sí? Que es justamente la forma de transmisión de calor que nosotros utilizamos en este tipo de dispositivos. Bueno, nuevamente acá, en este caso, fíjense, es un sistema indirecto, ¿sí? Porque no hago que ingrese la radiación y además es con ventilación forzada, porque yo hago que el ingreso de aire, ¿sí? Sea forzado por un ventiladorcito. Obviamente que en esta partecita de acá de entrada siempre tienen que tener consideraciones por el tipo de aire que ingresa, que tiene que ser filtrado, ¿sí? Entonces, ese aire filtrado es forzado a ingresar a la cámara de colección de calor para el aire por la radiación solar directa. Yo lo único que uso acá, energía extra, sí, energía eléctrica en este caso extra, es en este punto donde fuerzo el ingreso del aire. Entonces, que genero esa corriente, ¿sí? De aire que va a ingresar, digamos, con mayor control, ¿no es cierto?, que va a ingresar ese aire caliente a la cámara de secado. Bueno, nuevamente acá, fíjense, es un pequeño secador con una gran área de colección de aire. Entonces este ventilador centrífugo acá va a hacer las veces de aspirador de aire, este filtro de aire, y el aire ingresa forzado al sistema. Fíjense que incluso tiene una pequeña chimenea para todos estos elementos favorecen, ¿sí? Digamos,
Esto, por ejemplo, me reduce el consumo energético acá, ¿sí? Entonces lo puedo tener a una baja velocidad y esto me va a ayudar a que se genere mejor esa corriente de aire. Fíjense que en esta cámara de secado, que tiene la puertita por acá atrás, ¿sí? Es donde yo puedo disponer las bandejas con los distintos alimentos. Acuérdense que lo primordial es, cuando yo voy a tratar el secado de un determinado alimento, siempre tratar de poner eh, alimentos de similares características, ¿sí? Con similar tratamiento y demás para que yo una vez que cierre esto, conociendo el tiempo que aproximadamente debe tener y con un control visual, digamos, por afuera, si esto es transparente me lo va a permitir, yo no tenga que abrir tantas veces la cámara de secado. ¿Por qué? Porque eso influye en la eficiencia del funcionamiento del secador. ¿Sí? Pues si yo le hago perder calor, después tiene que volver a entrar en régimen, volver a calentarse, ¿sí? Esto y la manipulación, digamos, hace que yo pierda energía. Entonces, si yo tengo elementos similares en la cámara de secado, lo que me va a permitir es un control más reducido, sí, abrir menos la cámara y por lo tanto voy a hacer un uso eficiente de la energía que estoy poniendo en juego, tanto la eléctrica como la solar. Bueno, nuevamente aquí, sí, fíjense que en este caso ya podemos hacer incluso la parte directa, ¿sí? Directa de la radiación solar que también aporta, además del aire caliente que entra, la misma radiación aporta para calentar el aire acá adentro, ¿sí? Entonces se hace un mejor aprovechamiento. Bueno, nuevamente, como habíamos visto anteriormente, un gabinete solar, perdón, un secador solar de cajón o gabinete, en este caso es metálico, y lo usa es pasivo por radiación directa nada más, ¿sí? Es pasivo, en cambio, a ver, que habíamos visto, estos que eran activos, ¿sí? Por la forzada, la circulación de aire está forzada, este también es pasivo, ¿sí? No se ve ningún tipo de elemento extra, ¿sí? Entonces, por esas condiciones nosotros podemos ir viendo de qué tipo son. Fíjese esto, las entradas de aire, ¿sí? En general también tienen aperturas, ¿sí? Para remover los filtros, ¿sí? Cambiar los filtros del ingreso del aire de vez en cuando, ¿sí? Porque si el aire está muy sucio, por ejemplo, en este caso que está cerca del suelo, digamos, puede llegar a tener algún elemento que vaya quedando en el filtro y me lo vaya ensuciando. Y si yo tengo muchas veces un filtro sucio, va a ser más difícil, más dificultoso la corriente de ingreso de aire. ¿Sí? Entonces cada tanto hay que limpiar los filtros. Y acuérdense que como tratamos alimentos, este tipo de filtros no puede ser cualquiera. Si yo, por ejemplo, no puedo poner algo que sea, qué sé yo, en base a asbesto, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen elementos contaminantes que pueden contaminar el aire de ingreso y llevarla a la superficie de los alimentos. ¿Sí? O sea, son cuestiones que en todos los casos siempre tenemos que tener en cuenta. Eso, por favor, nunca se olviden. Otro tipo de deshidratador solar, los que ya vimos anteriormente, ¿sí? De invernadero, que estos sí utilizan la radiación directa en general, ¿sí? Utilizan la radiación directa y a veces lo podemos solventar con una parte activa para forzar la corriente de aire por extracción o por insuflar, digamos, el aire, soplar el aire hacia adentro. Acuérdense que, por ejemplo, si yo pongo un extractor de aire, en general ese extractor tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a extraer es aire caliente y húmedo. ¿Sí? Entonces el extractor va a estar en función a eso. ¿Sí? Esos elementos siempre tienen que tener en cuenta dónde los van a colocar y qué tipo de características tiene ese sector, ¿sí? El sector donde van a disponer dispositivos como para que eh, digamos, las características de ese elemento me permitan a mí que duren mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Y no se malogre rápidamente, ¿sí?
Bueno, acá ya habíamos visto también, fíjense, colector de aire, este es de tipo indirecto, también es activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene acá unos elementos que van a permitir la salida de aire seguramente, ¿sí? El aire va a ser insuflado, pero esto, digamos, la parte de aquí, por lo menos en lo que se ve, no se indica ningún tipo de motor. Fíjense que el aire ingresa por este lado, ¿sí? Es colectado por estos tubos que están acá y es dirigido hacia el interior. Así como se ve, a lo mejor que esté adentro, ¿sí? Es corriente pasiva, ¿sí? Simplemente porque el aire es direccionado, perdón, aunque seguramente por cómo está dispuesto esto, aquí adentro debe haber algún elemento que con otro tipo de energía, en este caso energía eléctrica, puede ayudar a que se genere esa corriente de aire, ¿sí? Y los extractores estos que ayuden a quitar el aire caliente y húmedo del interior. Cuentan con áreas esenciales para que el proceso de secado sea más eficaz. La forma de ubicación de cada una de estas áreas es distinta en función del modelo que se trate. Bueno, esto es como estábamos comentando, ¿sí? En este caso, fíjense, tiene cierto este panel que está acá, fuese transparente, entonces estoy utilizando también radiación directa. Como les decía y como aclara acá, cada una de las partes con la disposición de cada una de las partes, va a favorecer a que este sistemita sea más eficiente. ¿Sí? Entonces, y acuérdense que, por ejemplo, a medida que yo complejizo un sistema, ¿sí? El rendimiento de ese sistema o de cada uno de esos elementos que yo voy a ir aportando, tienen que tener un rendimiento superior para que el rendimiento total sea óptimo, ¿sí? Sea bueno. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un sistema que yo lo empiezo, digamos, con solamente parte pasiva, pero después veo que lo puedo mejorar con un pequeño extractor, entonces ese extractor tiene que ser de un diseño lo más óptimo posible para que no me disminuya el rendimiento total de este elemento que funcionaba de tipo pasivo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que aportar es para que maximice, digamos, el sistema. ¿Sí? No, si yo aporto, por ejemplo, un generador eólico y tapo todo, perdón, un extractor, ¿sí? Acá un pequeño extractor, pero lo hago con una boquita chiquita y tapo lo demás, entonces como que lo voy a frenar, ¿sí? A la, mm, a la corriente pasiva que se puede generar acá. Sí, es preferible muchas veces quitar en ese caso el extractor y dejarlo como estaba. Entonces, esas consideraciones también tienen que tener en cuenta cuando ustedes vayan a intentar mejorar el rendimiento de un secador que dispongan o que vayan a construir. Bueno, cuando vayamos a construir, ¿qué es, qué necesito? Y bueno, va a estar en función al tipo de secador que quiero hacer, ¿sí? Como les decía, cuanto más complejo, más elementos voy a necesitar, cuanto más simple, mejor, ¿sí? Primero tengo que tener en cuenta todos los insumos, ¿sí? Perdón, em, el material con el que voy a construir. Después, bueno, los insumos, los elementos de fijación, las herramientas, ¿sí? Las protecciones que tengo que tener para construir. Entonces todo eso, digamos, va a ser un combo en mayor o menor cantidad según la complejidad del diseño de mi secador. No, normalmente aquí, fíjense que esto es bastante sencillo, ¿sí? Pareciera bastante sencillo, pero ¿qué material? ¿Quiero madera? Bueno, tengo que contar la cantidad de madera. Quiero que esté aislado, quiero que las bandejas, por ejemplo, sean, qué sé yo, de acero inoxidable, o quiero que sean bastidores de madera con la base de plástico, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, por eso les decía que los materiales van a estar en función del tipo de elementos que yo quiera construir. El funcionamiento seguramente va a ser el mismo, ¿sí? Si lo hago en cualquier otro tipo de material.
el rendimiento por ahí a lo mejor va a ser mayor si yo, por ejemplo, aíslo con un buen aislante la parte de abajo, ¿sí? O si no lo aíslo. Acuérdense que el tema de las pérdidas también es algo importante, y las pérdidas de calor sobre todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que en este recinto aquí se mantenga una determinada temperatura. Pero si yo no aíslo convenientemente, difícilmente puedo llegar a un nivel de temperatura más alto. ¿Sí? Entonces, en función a cómo lo construyo a este elemento, si está convenientemente aislado por todos sus lados, aquí entonces voy a tratar de, o voy a obtener una temperatura que me apure o que me alentice, digamos, ralentice el tema del secado. Fíjense, este elemento, miren acá, esto es bueno que ustedes vean. La parte negra, ¿sí? La parte negra que en este caso se logra con un plástico negro. Seguramente está todo aislado aquí abajo. ¿Sí? Y ese plástico negro, ¿se acuerdan lo que favorecía? ¿Algunos se acuerdan qué favorecía que, digamos, la parte interior esté de negro? Sobre todo los elementos que están expuestos a radiación solar directa. ¿Se acuerdan a qué se debía? ¿No? Bueno, se debía a que de esa manera yo puedo obtener o absorber mayor cantidad de la parte calórica. ¿Sí? Entonces me mantenía, si por ejemplo yo pintara de blanco acá, el calor se refracta, ¿sí? Se puede refractar también y hacer, tener pérdidas. Y entonces, lo mejor siempre es que todo mi recinto esté pintado de negro, ¿sí? Sobre todo si tengo radiación solar directa. Favorezco, digamos, a la absorción de calor, ¿sí? Bueno, aquí está justamente el elemento, fíjense con medidas, obviamente esto todo el profe lo robó de, de algún lado donde utilizan medidas en pulgadas, ¿sí? Entonces aparecen todos en pulgadas. Pero bueno, no deja de ser una opción si las pasamos a centímetros, ¿no? Tenemos las medidas para poder trabajar. Bueno, en este caso, ese material, fíjense, perdón, ese secador, teníamos madera fina para el cuerpo del deshidratador. Acá dice la lista de materiales, ¿no? El otro decía las medidas. Madera adecuada para patas, ventana losa adecuada de plástico transparente. En este caso puede ser desde vidrio, puede ser policarbonato, puede ser plástico, ¿sí? Un PVC de una alta densidad transparente, y me refiero a a la ventana acá, ¿sí? Para el ingreso de la radiación. Pantalla para cubrir los respiraderos. Esto es en la parte del filtro, ¿sí? ¿Qué tipo de filtro? En general se suele usar guata, ¿sí? Guata entre dos rejillitas plásticas, ¿sí? Se la aplasta bien. Entonces eso me hace las veces em, de, de filtro. También puede ser fieltro, puede ser en algunos lados vi que usan Lenzi, ¿sí? Paño Lenzi. Bueno, hay una serie de materiales, sobre todo inocuos, ¿sí? Inocuos que no, no transfieran ningún elemento contaminante al aire de ingreso. Mallo, material textil equivalente a la rejilla de secado, ¿sí? ¿Para qué? Para que poner en la base de los bastidores que van a soportar o que van a contener el alimento. Dos bisagritas, tornillos, acá no indica la cantidad, pero bueno, cuestión de calcularlo. Grapas para tipo clavitos, ¿sí? Como es madera, en general son maderas blandas, con unas simples grapas se puede ir armando. Un termómetro, sobre todo un termómetro que tenga algún visor que se pueda detectar convenientemente desde afuera, o si se puede hacer una pequeña perforación en algún lugar conveniente, sí, con un visor para que yo pueda, y sobre todo los electrónicos, ¿sí? Para que yo pueda observar el nivel de temperatura que alcanza. Un gancho y una cadena para sujetar la puerta trasera, bueno, para que no se me caiga, porque seguramente esto se abre hacia abajo, ¿sí? Entonces
Si lo abro hacia abajo, tengo que tener una cadenita para que no se caiga del todo. ¿Sí? Bueno, y sellador. ¿El sellador para qué? Para que cuando haga, cuando lo tenga completito por dentro, pueda sellar todos los posibles, las uniones, ¿sí? Para evitar posibles salidas de aire caliente por pérdidas. Bueno, fíjense que no es nada del otro mundo, así que se pueden poner a construir un secador. Yo no, bueno, no tuve tiempo de ir a la universidad y sacar fotos, porque bueno, están, como la universidad en la que yo trabajo está en obra, entonces nos arrumbaron todos nuestros elementos en un lugar que tengo que pedir permiso con llave y demás para poder sacarle foto y poder mostrarles, pero bueno, es algo similar, a ver, a, el que construimos, sí, es algo similar a pero también tiene la parte de radiación directa. Creo que había por acá una fotito. A ver, sí, es algo similar a el que construimos. Y no es difícil. Y creo que para nosotros, como es una suerte de voluntariado, era un modelo para mostrarle a pequeños productores de la zona y poder enseñarles cómo era la construcción. Así que bueno, hay muchos que lo han, nosotros hicimos sobre todo para tener en cuenta la cantidad de materiales, el algoritmo de construcción, de fabricación de ese elemento, entonces le dábamos todo el material ya, digamos, la guía para construir con cantidades, con todo, ¿sí? A los productores de la zona. Y no pude sacarle foto, pero bueno. Fíjense, un deshidratador solar normalmente este modelo está en venta, sí lo pueden encontrar en internet. Fíjense que incluso la parte de abajo es simplemente la rejilla donde se apoya el alimento. ¿Sí? Es una pequeña rejilla, ¿sí? Donde ingresa directamente el aire y se va calentando. ¿Sí? Seguramente por aquí tiene una salida que no se puede llegar a ver, pero debe tener una salida superior. Es simplemente unas ventanitas que se abren y se dispone el alimento ahí y se deshidrata. Obviamente que la relación en cuanto a rendimiento de un elemento de este tipo es muy distinta a la que yo puedo obtener en otros que ya estén más cerraditos, ¿sí? Que ya estén mejor con acondicionamiento sobre todo de la circulación de aire. Seguramente va a ser mucho mayor el rendimiento. Fíjense que es simple, ¿sí? Todo se saca, se coloca se saca, se pone el material de abajo, el que quiero secar, y se tapa, y se lo deja ahí, ¿sí? O sea, un poquito de muy poca tecnología aplicada, ¿sí? Solamente sacarlo del piso y aumentar la capacidad de generación de calor con una pantalla transparente en este pequeño recinto. Ahí lo tenemos, ¿eh? Es simple, sencillo, muy básico. Fíjense qué fácil es de construir. Bueno, un poquito aquí con los elementos que necesitamos. Obviamente que siempre que nosotros vayamos a trabajar, siempre tenemos que tener en cuenta las normas de seguridad, ¿sí? Y de higiene, ¿por qué? Porque nuevamente les reitero, estamos construyendo algo que va a estar destinado al tratamiento de alimentos, ¿sí? Y tenemos que tratar de que sea lo más inocuo posible para esos alimentos que vamos a tratar. Y durante la construcción de ese dispositivo, tenemos que tener, eh, digamos, cierta seguridad cuanto más complejo sea la fabricación. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un martillo y clavitos, o destornilladores simples y tornillitos, no va a ser, digamos, tan complejo si estamos ya teniendo en cuenta elementos de corte, ¿sí? Elementos de percusión, herramientas eléctricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto conlleva un riesgo. Entonces tenemos que cuidar nuestros ojitos, nuestras manitos, ¿sí? Con elementos como son eléctricos, sí tenemos que tener cierta seguridad. Entonces, todas esas condiciones de fabricación siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Más allá que por ahí uno dice, sí, yo lo voy a construir en mi casa, lo construyo con lo que tengo. Sí, bueno, pero eso corre riesgo nuestro. ¿Sí? Entonces,
cuanto más seguro podamos hacer nuestras actividades, bueno, seguramente más vida vamos a tener, ¿sí? Porque uno nunca está expuesto a que pase algún accidente. Por ejemplo, simplemente con estos taladros eléctricos, si una mecha de un determinado tamaño que pueda ser mal manipulada, se rompe con la velocidad que tiene eso, salta para cualquier lado, ¿sí? Nos puede dar en un ojo, en una mano, en alguna parte del cuerpo y nos puede lastimar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Estos elementos de este tipo que al ser mal manipulado, sí, como muchas veces ha pasado, que bueno, que está dispuesto sobre una mesa de trabajo, pero que al desmontar la mesa no se dieron cuenta de desenchufarlo antes, entonces al desmontarlo, cuando lo estaban sacando del puesto donde estaba ubicado, sin querer apretaron el botoncito para funcionamiento y se le escapó, ¿sí? Se le escapó, bueno, con la rotura de la herramienta de corte y bueno, se cayó sobre la mesa simplemente, fue solamente un arranque imprevisto, sí, un susto, soltaron y bueno, por suerte no se rompió, primero no se accidentó nadie, no se rompió el elemento, pero sí la herramienta de corte se dobló y bueno, no sirvió más. Pero fíjese qué bobada, ¿sí? Con una simple acción de desenchufarlo, podíamos hacer todo lo demás tranquilo. Entonces, todas esas cosas siempre uno parece y dice, a mí no me va a pasar, pero a veces pasa. Entonces, tenemos que tener siempre cuidado con esas cosas. Bueno, ¿cómo era ese elemento? Fíjense, simple. 4 patas, ¿sí? 2 más cortas que las anteriores, 2 travesaños para que le dé más rigidez, el cajón con 4 lados, la base de abajo seguramente con alguna malla de plástico, o a lo mejor incluso hasta vidrio, ¿sí? Si fuese vidrio, bueno, sería mucho mejor. Fíjense los orificios para el ingreso del aire, en el caso de que esto fuera vidrio, un bastidor superior también con elemento vidriado, ¿sí? O sea, bueno, y cuando vamos a trabajar con vidrio, obviamente, también tener los recaudos convenientes, ¿sí? O en el caso de que usemos plásticos o con policarbonato, el policarbonato también, le digo por experiencia, corta, ¿sí? Sobre todo cuando se astilla, si alguna de esas astillitas se hinca en las manos, ¿sí? Por ahí una manipulación rápida y bueno, por experiencia les digo, duele, ¿sí? Sobre todo cuando hace frío como hoy. Bueno, no sé si ustedes tienen frío, pero eh, yo creo que les había comentado, la semana pasada estábamos con 30 grados y ayer empezó un viento sur helado, 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 así que hoy tenemos, para nosotros tuvimos que sacar todas las cosas de invierno del ropero y andar todo emponchado. Incluso acá sentada estoy sintiendo el frío. Bueno, como les dije, guías de este tipo hay las que ustedes busquen, ¿sí? Ahora con esta herramienta facilitadora que es el internet, podemos encontrar, como dice uno, para hacer dulce no sería para deshidratar alimentos, ¿sí? Entonces tenemos un montón de guías, un montón de ideas, ¿sí? De instrumentos para ir construyendo nuestro secador. Este también, fíjense, es del tipo directo, ¿sí? Porque tiene una superficie que aprovecha la radiación solar, tiene las guías para disponer ahí las bandejitas de alimento, ¿sí? Está hecho, esto creo que es chapa, ¿sí? Chapa, policarbonato, madera y estructural cuadrado, o bueno, sí, estructural, caño estructural. Simple, fácil, rápido, una pequeña soldadura o abulonado, remachado, fíjense la chapa está remachada, ¿sí? Es de fácil construcción, acá está el paso a paso, ¿sí? Primero todo lo que es bastidor este, de, mm, de caño estructural, la parte de ingreso de radiación, acá también policarbonato y policarbonato transparente, las guías que seguramente están atornilladas, abulonadas, ¿sí? al caño, la parte de cierre frontal, la tapa, la base, o sea, no es demasiado complicado,
fíjense pequeño. Esto es puro tornillo y puro, este, más que nada, mucho esfuerzo físico. Esto debe ser bastante barato. Y me está dando una idea ya para hacer algo así. ¿Por qué? Porque, ¿a qué viene esto? Porque es más, y si yo lo hago de madera, como me mostraba el anterior, esto ustedes saben, la madera por más que esté seca, es pesada, ¿sí? Es muy pesada. Y nosotros construimos así nuestro proyecto y era bastante pesadito. Pero esto me está dando idea para hacerlo en caño. Sí, que incluso hasta saldría a lo mejor más económico. Este, bueno, este también, fíjense, imagínense lo que debe pesar esto, ¿sí? Lo que debe pesar el, el dispositivo, ¿sí? El secador solito. Nuevamente, las bandejitas como están dispuestas, esto ya vimos un planito anteriormente, ¿sí? Acá está la entrada del ingreso de aire, fíjense que es pasivo, ¿sí? Ingresa el aire, y cuando esto está cerrado, el aire que está acá caliente, solito se va perdiendo, digamos, creando la, la corriente de aire hacia la salida. Decís, Noemí, mira, seguramente yo no lo tengo, pero se lo podrá encontrar en internet. Lo que pueden hacer por ahí, podríamos llegar a hacer un ejercicio para calcular, ¿sí? Como parte de la práctica podríamos hacer un ejercicio para calcular, ¿sí? Las dimensiones, eso podría ser, ¿sí? El profe me dijo que teníamos que hacer una parte práctica, así que podríamos hacerlo, Noemí, ¿qué te parece? Hola, ¿Sí? tengo una consulta, buen día. Sí. Yo había visto que se van a hacer prácticas en el norte. ¿Se van a realizar o cómo vamos a...? ¿Qué se va a hacer? Mira, Por los cortes, eh, la verdad que está complicado. según lo que tengo entendido, el profe quería tener contacto en esta clase con ustedes para explicarles eso. Pero seguramente, como yo, bueno, estoy lejos, él se va a encargar de la parte práctica y estaba armando todo un tallercito como o sea, en su taller él tiene los deshidratadores, él tiene todos los elementos, y iba a armar una especie de tallercito para que ustedes puedan acceder. No, no, la Ustedes, consulta es porque se iba a hacer en Humahuaca y está lleno de cortes. La verdad que ah, sí, tengo una amiga que trabaja en el norte y estuvo 12 sí, horas para llegar. La verdad que no me sí, interesaría sí, hacer sí, me esa comentó. modalidad, ¿no? De sacrificio, digamos, hasta ir al norte. Sí, Son muchas escu- horas para llegar. claro, escuchame, ustedes están en La Quiaca, ¿no? No, yo estoy en San Salvador de Jujuy, no estamos en Ah, La en San Quiaca. Salvador de Jujuy. Bueno, el profe tiene el taller en San Salvador, así que supongo Sí, que lo debe hacer en cada lugar. Igual yo claro. le voy a consultar y le voy a decir que se comunique con ustedes, que les indique eso, ¿sí? Si van a hacer ahí en Jujuy o como, porque sí, me dijo como él tenía que ir también al norte, me comentó que tenía cortes, que la verdad que no tengo idea, debe ser todavía por el problema que hubo No, hace unos no, no, años. a ver, sí, sí hay, digamos, problemas de transitabilidad y son cortes y hay gente que para llegar al norte llega en 12 horas. La verdad que Sí, tampoco me gustaría estar, no, digamos, esperando que abran los cortes para pasar y estar en ruta. obvio, Re obvio, incómodo. no, no, no es no es lo aconsejable. Pero bueno, déjenme esa inquietud, se la transmito al profe para que se Gracias. comunique ustedes a ver cómo lo van a hacer. Sería lo más práctico, ¿no es cierto?, que se junten en un lugar y lo puedan llegar a hacer. ¿Sí? Ahí en Jujuy, y sería más conveniente. Bueno, pero ya le vamos a evacuar esa duda, no te preocupes. Bueno, fíjense, simple, simplísimo. Las tapitas de los tachos de pintura pueden ser, ¿sí? O esos batidores de madera que vienen en algunos casos para, ¿cómo se llama? Para bricolage, ¿sí? Hacemos esos aritos, le ponemos una simple malla y lo tapamos todo, ¿sí? Los unimos, fíjense que son uniones simplemente con unos alambrecitos galvanizados en lo posible, ¿sí? Para que se pueda limpiar.
y con una simple, una especie de bolsita para evitar que los insectos se posen sobre eso. Miren qué simple, sí, qué simple puede ser este sistema y poder tener, digamos, una aplicación práctica de todo esto, ¿sí? O sea, como yo le decía, cuanto más complejo lo pongamos, más vamos a tener que tener control sobre los elementos em, que estén en juego, pero cuanto más simple sea, a lo mejor no podemos manejar mucho los tiempos, ¿sí? Pero bueno, le va a ser, digamos, se va a prolongar en el tiempo, ¿sí? Pero no deja de ser una alternativa. Nuevamente, estos son elementos que se ofrecen, que vio en internet el profe, entonces, bueno, fíjense, es de Francia, ¿sí? Y dice que en Francia 3 kilos de fruta lo puede hacer en 2 días, ¿sí? O sea, nosotros tenemos mucho mejor, y ustedes ni hablar, mucha mejor radiación solar, así que a lo mejor dure menos tiempo, ¿sí? El periodo de secado. Entonces, pero bueno, es una alternativa. Igual a los franceses no le creo mucho nada, pero bueno. Este, pero fíjense que también es un modelo muy básico, ¿sí? Que lo pueden tener en cuenta. Esto la verdad que no sé para qué es, seguramente pero el ingreso de calor está medio al revés. No sé cómo será la verdad el funcionamiento. No lo entiendo. Pero bueno, es una alternativa que utilizan en el norte. Bueno, esto sí ya sí, es un secador activo, ¿sí? Fíjense, ya tiene ingreso de aire forzado. La cámara de secado también es indirecto, ¿sí? El secado es indirecto porque lo que utiliza es calentador de aire, ¿sí? Entonces, ingresa el aire ahí por estos conductitos y por por la disposición, supongo que a lo mejor tengan acá un pequeño ventilador eléctrico que ayude a circular. ¿Sí? Porque encima, fíjense cómo es, lo hace entrar por arriba, ¿sí? Seguramente debe tener alguna salida por abajo, medio complejo, pero bueno, este, depende del modelo, ¿sí? Bien. Por eso, de acá le decía yo el tema de la optimización. Entonces, cuanto mejor optimicemos nuestro sistemita, a lo mejor es mucho más efectivo. Nuevamente, esos dos deshidratadores que decían, fíjense cómo indican que tienen que estar los alimentos, ¿sí? En pequeñas rodajas, fíjense acá, en pequeñas rodajitas se puede ver, se puede vislumbrar, digamos, el espesor de los cortes, ¿sí? Fíjense la manzanita, el tomate, bueno, en mitades. El tomate lo que tiene es que no se puede, si lo rebanamos mucho, pierde muchísimo el sabor y demás. Entonces, en general se hacen mitades. Fíjense, champiñones que tienen un contenido de agua muy bajo, ¿sí? Carne. No, esto es berenjena, perdón. Berenjenas, zanahorias, calabazas, no es carne. Y bueno, y acá, fíjense, estas flores, ¿sí? El polen de abejas. Bueno, eso es lo que dice que seca. Ahí, bueno, habría que probarlo, pero a ver cuánto cuesta. 900 euros. Un poquito caro como para comprarlo y probar. Acá nomás. Otros tipos de deshidratadores, fíjense, re simple. ¿Sí? Bandejas, estos seguramente son, a ver qué dice, seguramente plásticos, ¿sí? Ingreso de aire por orificios, ingreso de radiación solar directa, elementos aquí de transparentes, temperatura, controles de, bueno, ventilación para control de humedad y temperatura, las medidas, 126 milímetros, 12, ay, chiquitito, es una bandejita, por 85, fíjense, 13 por 85 centímetros, o sea, no es muy, y de altura, eh, bueno, no, esta es la altura, 12, 40 centímetros
por 85 y 12 de 13 de altura. Es una bandejita. Entonces, por 35.000 pesos, deja nomás, me lo hago yo. Pero bueno, son sencillos, ¿sí? Ahí está el funcionamiento, fíjense. Obviamente que estos elementos seguramente traen recomendaciones para el tratamiento de los elementos que vamos a poner acá. Fíjense cómo es la bandeja al fondo, ¿sí? Es perforada, ¿sí? Entonces debe tener ingreso ahí, el ingreso del aire frío y las salidas son estas, ¿sí? Ahí se puede hacer una corriente de aire para la salida. No me convence, pero bueno, es una alternativa. Aquí nuevamente, fíjense cómo es el tratamiento, la disposición, no es muy difícil de darse cuenta, ¿sí? Así que bueno, ups, pero, nuevamente. Bueno, esto es lo que tiene, seguramente para ellos, siendo $35, no debe ser muy caro y disponer varias bandejas, bueno, puede ser alguna alternativa, pero construirlas creo que va a ser un poco más económico. Bueno, gente, esto era simplemente la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Yo la verdad que me hubiese encantado poder tener la seguridad de que el profe vaya a hacer la parte práctica ahí para darle toda la data ya ahora, pero la verdad que no me comentó mucho porque bueno, está tareado con algunas cuestiones. Pero me había hablado que quería hacer la parte de secado, la parte práctica. Así que bueno, le voy a decir que esté en contacto con ustedes para ver para que ustedes tengan la certeza de que si se hace o no y dónde se hace. Efectivamente, como me comentó, creo que era Noemí. No me acuerdo quién me habló. Pero bueno, gente, ¿alguna otra duda? ¿Les parece que les ponga un ejercicio así como para calcular el costo o ver las medidas? ¿Les parece? Para que tengan, digo, también algo práctico hecho, digamos, también por ustedes. Fíjense que va a ser un cálculo bastante simple, un listado de materiales, bueno, ir armando el algoritmo de armado, ¿sí? Escribiendo. Sí, no a mí, sí, obviamente, yo les voy a dar todo. Sí, no te preocupes, yo les voy a dar todo. Les voy a dar todo para la construcción del secador, ¿sí? Así que voy a hablar con el profe a ver cómo podemos armar esas dos partes prácticas. Dale. Y se los dejo ahí como ejercicio final. ¿Les parece? A lo mejor el lunes ya va a estar subidito. Si es que el profe me dice que ponga, sí. Sí, tengo que hablar también con la gente de... Bueno, yo se lo voy a mandar a todo el profe que lo suba. Bueno, ¿alguna otra consulta? Algo que les haya quedado duda. Ustedes pudieron ingresar al aula virtual, ¿no? Igual creo que no hay mucho todavía en el aula virtual, por lo que pude ver. Bueno, entonces si no tienen consultitas, fíjense, lo cocinamos todo más rápido que secar fruta. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan ya tienen mi correo, así que me pueden... Espero que, no sé si alguien me escribió de este grupo, yo, yo les envié, sí, ahí te lo escribo. Yo le envié material a alguien que me contactó, espero que le haya servido. Pero sepan que en esta época en internet la cuestión es buscar una fuente confiable, ¿sí? Pero en general en todos los sitios de universidades, ¿sí? Van a encontrar material confiable. ¿Por qué? Porque eso está seguramente avalado por algún proyecto que seguramente ya lo habrán hecho. Entonces, yo siempre les digo que busquen información ahí, ¿sí? De alguna fuente confiable. Entonces, de ahí pueden bajar tranquilamente toda esa información.
Bueno, gente, espero que tengan un gran resto del día y voy a decirle al profe que esté en contacto con ustedes este fin de semana. ¿Sí? Gracias, Noemí. Saludo a todos.